¿Qué tal? Muy buenas tardes, televidentes, a esta nueva emisión de Los Periodistas, por supuesto, con lo más impactante de la semana. Ya veíamos en nuestra nota de introducción, pues, parte de lo que sucedió esta semana, pues, estuvo bastante cargada de información relevante, importante y, por supuesto, de alto impacto. Conmigo, pues, están mis compañeras. Muy buenas tardes, Jasmine, Marielos y también Rosemary, quien, vamos a comentar a lo largo de esta emisión todo lo que ha sucedido. Sí, bueno, en este caso, como tú bien lo mencionas, esta semana estuvo llena de información, sucesos impactantes. Veíamos ayer cómo se registraba este accidente de tránsito en la zona 8 de Misco. También veíamos en la introducción la muerte de Monseñor Oscar Julio Pián, el ataque de un pitbull a un niño de 3 años en el Parque Central. Pero esta solo es parte de la información que vamos a tener esta tarde. Así es, compañeros, como ya lo indicaban ustedes, pues fue una semana donde ocurrieron bastantes tragedias, pero estaremos compartiendo y comentando acerca de lo que sucedió esta semana. Efectivamente, una semana muy trágica. Si bien ustedes dos, precisamente Freddy y tú, Marielos, no me dejarán mentir que ha sido una de las semanas más trágicas con este suceso, con este accidente de tránsito que sucedió en la carretera interamericana. Sin duda ha sido lo más duro de esta semana, que a ustedes dos específicamente les ha tocado cubrir de cerca desde el momento de que inició contigo hasta que se terminó, Freddy, que estuviste todo el día en la cobertura hasta el momento de remover los vehículos, ¿verdad? Entonces ha sido una semana bastante dura, pero por supuesto que vamos a comentar un poco cada uno de estos sucesos y arrancamos de una vez precisamente con esta nota. Definitivamente, pues vamos a ver esta impactante nota que acaparó todos los medios de comunicación, los principales titulares, y por supuesto también llamó mucho la atención que entre los fallecidos figuran 2 menores de edad que quedaron atrapados entre los hierros retorcidos de uno de los vehículos. Veamos entonces la siguiente nota. Era un día normal de tránsito sobre el paso a desnivel en Ciudad San Cristóbal, exactamente en el kilómetro 18, hasta que un transporte pesado cambió el destino de muchos guatemaltecos que transitaban por el sector. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto cuando el tráiler a excesiva velocidad y sin poder detenerse arrasó con todo a su paso. Se presume que algún tipo de fallo en el sistema de frenos fue una de las causas de este mortal percance. Desesperación, llantos y gritos de dolor se escuchaban de las personas que habían quedado prensadas entre los hierros retorcidos de los automóviles tras el fuerte impacto. De inmediato, socorristas se presentaron al lugar para atender el trágico accidente, en el cual utilizaron equipo hidráulico para rescatar los cuerpos de las víctimas y a los múltiples heridos, quienes permanecían atrapados entre los más de 25 vehículos involucrados.
Sí, efectivamente, queremos dar a conocer que un aparatoso accidente en cadena se registra en el kilómetro 18.5 de la ruta interamericana en jurisdicción de Misco, donde resultaron más de 15 personas gravemente heridas, fueron auxiliadas por personal paramédico, bomberos voluntarios, así asistieron a varias en este lugar también que no ameritaron su traslado a ningún centro asistencial, y las personas de gravedad fueron trasladadas a la emergencia del Hospital del Seguro Social, así como Hospital Roosevelt. Lamentablemente, dentro de los hierros retorcidos de los vehículos quedaron 6 personas fallecidas. Bomberos voluntarios tuvieron que utilizar equipo hidráulico denominado Quijada de la Vida para poder extraer a estas personas. Hay 4 personas adultas y 2 niños, entre ellos son 3 hombres y 3 mujeres, los fallecidos de este lamentable accidente de tránsito ocurrido acá en Misco. Los minutos transcurrían y la cifra de muertos aumentaba. Socorristas intentaban abrirse paso en medio del tránsito vehicular para poder atender y trasladar a las víctimas a diferentes centros asistenciales. Así es, queremos dar a conocer que varias llamadas ingresaron a la cabina del 123 bomberos municipales, indicando que en el kilómetro 18.5 ruta interamericana se suscitaba un accidente colectivo, por lo que de inmediato se destacan varias unidades al sector. Al llegar al lugar, técnicos en urgencias médicas y personal especializado encuentran a 6 personas. 6 personas, el preliminar dentro de los hierros retorcidos de estos vehículos, por lo que de inmediato se trabaja con equipo hidráulico y los logran rescatar. Asimismo son trasladados a lo que es el Hospital Roosevelt. De igual forma se trasladan a 3 personas que estaban en el exterior de los vehículos y se trasladan a lo que es el X del 719. ¿Alrededor de cuánto personal han movilizado ustedes acá, Norma? Aproximadamente 13 unidades. De igual forma queremos dar a conocer a la población que bomberos municipales establece un sistema de comando de incidentes. De igual forma con varias instituciones se trabaja en conjunto y se logra atender esta emergencia de gran magnitud. En horas de la tarde se brindó un listado por parte de autoridades del Hospital Roosevelt que daban a conocer los nombres de las víctimas que habían ingresado a ese centro asistencial, entre las cuales habían menores de edad. El protagonista del accidente de tránsito fue identificado como Patricio Rodríguez Corona y fue trasladado por cuerpos de socorro al Hospital Roosevelt, donde horas más tarde fue dado de alta y custodiado mientras permaneció en el centro asistencial. Debido a este percance, el tránsito se vio seriamente afectado por horas en las zonas aledañas. Producto de esta emergencia que se está cubriendo, como lo decían nuestros amigos bomberos, que no hay paso consentido hacia la ciudad capital sobre la ruta interamericana. Es importante también mencionar que está colapsada la calzada Roosevelt, producto de este percance vial. Por lo tanto, las medidas o las vías alternas para que puedan utilizar las personas que se dirigen sobre la ruta interamericana con sentido hacia la ciudad capital. Pueden ingresar en el kilómetro 30 para tomar Bárcenas y salir a la ruta al Pacífico y evitar este congestionamiento que es severo. Recordemos que está bloqueado el paso acá en el kilómetro 18.5. Este hecho ha consternado a toda la población guatemalteca, por lo que autoridades hacen un llamado a los pilotos a manejar con precaución y además a revisar sus automóviles para evitar hechos lamentables como este. Definitivamente imágenes impactantes que se veían y que se vivían ayer en la ruta interamericana al filo del mediodía cuando se suscitaba este accidente totalmente lamentable donde, recordemos, hubo 28 vehículos involucrados, 23 heridos, 6 fallecidos y uno más que fallece al ingreso del X719. Definitivamente bastante lamentable. Totalmente un accidente trágico que lamentablemente vuelve a suceder en un mismo punto donde hace algunos meses pasa exactamente lo mismo, sin embargo no tan trágico como ayer. Marielos, tú estuviste desde que todo empezó. Yo recuerdo que tú precisamente a la 1:30 más o menos que fue el accidente, fue en el momento que tú te movilizaste. ¿Cuál era el panorama que tú llegaste a encontrar a esa hora en ese lugar? Me imagino era un lugar de desesperación total.
Quiero comentarles, compañeros, de que nosotros incluso dejamos el carro bastante retirado de donde era el accidente y yo no sentí el camino cuando de repente caímos al lugar, personas corriendo, la Cruz Roja, bomberos municipales, bomberos voluntarios auxiliando a personas porque todavía se encontraban dentro de sus vehículos, personas pues afectadas que todavía estaban siendo las estaban pues revisando a estas diferentes autoridades. Bastante lamentable pues la situación que se veía. Yo pude platicar también pues con algunas de las personas que estaban en ese lugar y que no resultaron pues ilesas, y ellos pues decían gracias a Dios por permitirme pues estar acá con vida y poder regresar a mi casa con mi familia. Una persona de la tercera edad quien llevaba a su nieta, y la nieta pues con su boca y su rostro un poco lastimado, y pues bastante, no tengo palabras para describir la situación que se veía que en ese lugar, y con uno porque además de ser periodista pues esa parte humana permanece, y uno imagina estar viviendo esa situación o que un familiar de uno pues esté también en esa tragedia tan lamentable que debido a la imprudencia pues de un conductor se pierde 7 vidas. Precisamente eso te iba a mencionar. En el momento en que tú llegas, aún hay demasiada tensión, todavía hay personas atrapadas dentro de los vehículos, pero ¿qué sentiste tú al llegar, al escuchar los gritos, los lamentos, ver la acción de los cuerpos de socorro que ellos también corrían por salvarle la vida a las personas? ¿Cómo te sentiste tú como persona? Como dejemos de lado un poco el lado periodístico, el lado humano de ti que estaba ahí presente y viendo todo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo te sentiste? Pues déjame comentarte, Yasmin, compañeros, ¿verdad? Aquí yo creo que todos alguna vez hemos pasado por esta situación, una cobertura bastante lamentable donde más que llevar la nota a los televidentes o la noticia, pues es el impacto que se tiene, ¿verdad? Aquel temor, aquella preocupación de qué es lo que está pasando, lo que se está viendo, pero sí un poco bastante frustrada porque pues uno solamente llega a informar, ¿verdad? Tratando de apoyar, pero no podemos hacer mucha nada impotencia. Más. Exacto, impotencia por esta situación. Y también nuestro compañero Freddy pues estuvo en el lugar, y también tú nos tienes que contar esa experiencia, Freddy, pues que tú llegaste a apoyar en horas de la tarde y te quedaste ahí hasta la noche. De hecho, pues tú iniciaste esta cobertura al filo del mediodía, yo me integro en el turno de la tarde. Definitivamente es impactante llegar al lugar, escuchar a la gente gritando, familiares también de las víctimas llorando amargamente porque algún hijo, alguna hermana, alguna prima, pues estaba definitivamente en este lugar, entre los hierros retorcidos. Y es lamentable, también viene a mi memoria el accidente de tránsito justamente en este mismo sector en mayo del año pasado, donde pues fue una situación bastante similar a esta. Un vehículo también de transporte pesado pierde el control, se le van los frenos justamente en este punto, también colisiona con varios vehículos y se estaba dando el mismo panorama en esta nueva cobertura. Definitivamente yo quiero enfocarme mucho en las personas también que se aprovecharon de esta circunstancia, porque unos en redes sociales se mencionaba mucho de que unos en la pena y otros en la pepena, porque muchas personas se aprovecharon de ir a robar incluso las pertenencias de las personas que estaban sufriendo y que además habían quedado atrapadas entre los vehículos. Tengo el caso también del seguimiento que se le dio a los 2 pequeños que fallecieron de 8 años y 10 años respectivamente. Hoy estuvimos dándole cobertura en el velorio y tenemos también información por parte de los familiares que personas llegaron hasta el vehículo donde ellos se encontraban. La mamá de ellos, que de hecho se encuentra gravemente herida en el hospital Roosevelt, ella había sacado un préstamo de 10,000 quetzales, lo llevaba en su cartera y las personas pues aprovechándose de la situación le roban la cartera y consiguen los 10,000. Freddy, pero bueno, tú tuviste, Marielos llega en el momento donde todo acaba de ser. Ella ve los cuerpos de las personas, ve ese momento de tensión, pero tú llegas en un momento donde las personas están apoyando, donde las personas están preguntando por sus familiares, pero había una pregunta que todo el mundo se hacía: el piloto. ¿Qué pasaba con el piloto?
Es decir, en ese momento todo el mundo quería saber dónde y cómo estaba el piloto del transporte pesado. Que era la versión preliminar que se manejaba, que él era el responsable. Exactamente, se manejaban varias versiones respecto al estado del piloto. ¿Cómo se vivió ese momento ahí? De hecho, había un momento de incertidumbre totalmente en este lugar. Los familiares llegaban hacia este punto donde estaba la tragedia. Los habían ubicado justamente en una de las banquetas a un costado. Estaban acordonados la mayoría de los afectados, tanto los pilotos de los vehículos que salieron ilesos y también de los familiares de las víctimas, quienes desesperadamente estuvieron por varias horas esperando en el lugar para poder tener detalles de los nombres de las personas heridas, y estaban de preguntar en ese momento, incluso le preguntaban a uno todavía no tenía los datos porque el Ministerio Público estaba trabajando en la escena donde sucedió todo este accidente. Pero sí es cierto, la mayoría de personas estaba preguntando qué pasaba con el piloto, dónde estaba, qué iba a pasar con él después. Y es que de hecho la primera versión preliminar que se estaba manejando era de que el piloto había sido trasladado hacia la emergencia de un centro asistencial sin custodia policial. Sin embargo, pues esta información se fue corroborando conforme el paso de los minutos y de las horas, y fue entonces cuando se corroboró que sí se había trasladado sin la custodia policial, pero al llegar al centro asistencial se logró identificar al piloto y se le puso custodia policial. Posteriormente pues se le hicieron la revisión de que estuviera por lo menos en condiciones un poco óptimas para poder tener la responsabilidad de esto, y fue trasladado entonces hacia los tribunales del área de Misco. Pero también al salir del centro asistencial el piloto comentó algunas palabras a nuestras cámaras de la televisión nacional, así que veamos qué fue lo que dijo. No me recuerdo. Yo venía bien, pues nunca pensé las cosas que iban a pasar. ¿Cómo se siente usted al ver, bueno, fallecieron varias personas? Me siento lastimado, pero ¿qué puedo hacer? Es algo que nadie se lo puede esperar. ¿Qué recuerda? Ni recordar quisiera. ¿Tenía un exceso de velocidad por la bajada? La verdad no. ¿Por la bajada? Sí, la bajada venía. Caballero, ¿cuántos años de experiencia usted tiene como piloto? 12 años. ¿Le había sucedido un accidente? ¿Que él no puede caminar bien? Pues la verdad no. ¿Qué traía cargado el segundo? Sí, traía cargado. ¿Qué traía? Ajá. Es un material para la fábrica La Henkel. ¿Para qué empresa trabaja usted? Transporte Cuevas. Anteriormente a eso, ¿usted había tenido algún fallo mecánico en su vehículo? Pues no, nunca he tenido una falla. ¿De dónde venía usted? De Escuintla venía. ¿Para dónde iba? Para la Henkel Zona 1 de Misco. ¿Su familia ya sabe de lo...? Sí, ya están enterados ya. Ajá. ¿Qué le han indicado ahorita? ¿Qué procede con usted? Pues ahorita voy a ir a ver para dónde me llevan ahorita. ¿Cómo se siente usted de salud? ¿Cómo se encuentra? No me siento bien. No. ¿Emocionalmente, de salud? Ajá, sí. Necesito ir al IX, pero igual tengo que ir a unas declaraciones todavía. ¿Cree usted atribuye esto a un problema mecánico o a un exceso de velocidad? Pues no, la verdad no. ¿Usted no había por exceso de velocidad? No. Permiso, señor. Estas eran partes de las declaraciones del piloto de esta unidad de transporte pesado, donde él no quiso dar mayor detalle de qué es lo que había ocurrido, únicamente pues estaba comentando que tenía fallas mecánicas, nunca antes le había pasado esto. Un piloto de 39 años que pues, relativamente es bastante nuevo en este ámbito. Sin embargo, pues el resumen de toda esta nota es 6 personas fallecidas en el lugar, 1 más en el ingreso de la emergencia 719, 23 personas heridas, 28 vehículos involucrados, y las aseguradoras o la aseguradora de este camión aún no se ha hecho responsable de los daños y tampoco de los gastos funerarios de las demás personas. Sí, bueno, es bastante lamentable esta situación, y hay que mencionar también que muchos de los pilotos de este tipo de transporte pesado trabajan hasta 20 horas diarias, y ellos manifiestan que es bastante cansado manejar de esta forma. Y ya veíamos también semanas anteriores cómo es que se registran varios accidentes de tránsito en ruta interamericana. En el kilómetro 13.5 también se registró uno en enero, y el piloto decía que muchas veces tiene que ver las condiciones del asfalto, el cansancio,
fallas mecánicas, como bien este piloto lo decía, pero también hay que mencionar que no es únicamente el transporte pesado el que registra problemas. A lo largo de los años hemos observado cómo es que el transporte colectivo también pues ha resultado afectado por distintas circunstancias. Principalmente hablamos del tema de la violencia, las extorsiones, los ataques armados y asaltos, y uno de los blancos es la ruta 40R, que esta semana pues sufrió un ataque armado, una de estas unidades, pero le vamos a mostrar la nota para que usted pueda ver bien qué fue lo que aconteció esta semana. Se levantó desde muy temprano para realizar la primera vuelta de la ruta 40R. Sin embargo, cuando transitaba por la colonia La Brigada, fue atacado a tiros por un sujeto desconocido. Esta es la historia de Óscar David Mirón, de 30 años, quien desde hace más de una década trabajaba como piloto de la ruta 40R. Este lunes, como todos los días, pretendía manejar el primer turno. Sin embargo, apenas llevaba unas cuadras del recorrido cuando fue abatido a tiros por un sujeto desconocido. Pasajeros y personas que caminaban por el lugar dieron aviso a los cuerpos de socorro. Nos encontramos acá en la avenida La Brigada, frente al numeral 1-04 en la zona 7 de Misco, donde se ha originado un ataque armado en contra de un piloto del transporte urbano. De inmediato, pues nuestro personal se hace presente a este sector, donde se encuentra a Óscar David Mirón, obispo de 30 años de edad, quien de inmediato pues se procede a restablecer signos vitales. Sin embargo, los disparos fueron certeros. Él queda en el pasillo del bus, según indican los pasajeros, que él intentó huir de sus victimarios, pero lamentablemente pues las fuerzas ya no le dieron y queda abatido en medio del bus. Uno de los familiares de la víctima dio a conocer que apenas la noche de este domingo habían convivido y compartido una plática. Sin embargo, este lunes al despertar recibió esta lamentable noticia. Ya hablé con él anoche. ¿Le comentó él si tenía alguna amenaza? No, para nada, porque como le digo, nos llevábamos bien con él. Nunca me comentó que había roces con la gente. Gracias a Dios me decía, está tranquilo trabajando. Sí, gracias a Dios todo estoy bien, pero... Él prácticamente estaba al día en el pago de la extorsión. Al día, realmente estaba con sus pagos, él no debía nada. Eso es lo que ahorita nos ponemos a pensar con la familia, de extraño que él siempre fue una persona responsable y nunca le estaba con sus deudas, siempre estaba al día con sus pagos. La Policía Nacional Civil acordonó el área del ataque para que peritos y fiscales del Ministerio Público analizaran la escena del crimen e iniciaran una investigación. Los familiares esperan que se encuentre a los responsables. Este crimen enluta a una familia guatemalteca. Tuvimos la oportunidad de platicar con ellos y nos indican que, aunque lamentable, la víctima del ataque estaba al día en el pago de la extorsión. Con imágenes de Henry Ávila, reportó Alfredo Mendoza. Bueno, pues es bastante lamentable esta situación, es algo que persiste a través de los años, algo que continúa día con día en el transporte colectivo, pero como consecuencia de este tipo de ataques, del tema de la extorsión, también pilotos en algunas rutas han tenido que incrementar el precio del pasaje desde los 2 hasta los 5 quetzales, principalmente cuando hablamos desde, digamos, los buses que se dirigen de Misco hacia la zona 1 capitalina, hacia el centro histórico. Pero
hablando siempre del tema del distinto tipo de transporte que utilizan los guatemaltecos para llegar hacia su destino. También esta semana se registró una protesta por parte de taxistas, esto en el área de Villanueva, debido a que ellos manifestaban que al momento en que ellos laboraban no se les otorgaba la vía para que ellos pudieran subir a las personas que solicitaban su servicio. Así que vamos a ver cuál es la exigencia de estos taxistas y si recibieron algún tipo de respuesta por parte de las autoridades. Los taxistas que circulan de la colonia La Esperanza, El Búcaro y Villalobos hacia el Senma de la zona 12 de Villanueva bloquearon por varios minutos el ingreso al sector. La molestia es contra los agentes de tránsito que habilitan el paso del transporte extraurbano y colocan un carril reversible que bloquea su trabajo, ya que deben esperar de 20 a 30 minutos para retornar por más clientes. La situación obliga a varios vecinos a salir de las colonias a pie, por lo que no descartan que continúen las medidas, pero ahora serán drásticas. Lo que pasa es que nosotros bloqueamos porque estamos inconformes con los de PMT, ¿verdad? Que están dando prioridad a la gente de afuera, a lo que no es de la colonia. La gente aquí de la colonia pues a veces tiene que caminar porque vienen ellos y nos dan mucho tiempo ahí arriba de espera, nos tapan, no podemos bajar a poder trabajar. Y esa es la inconformidad de nosotros, ¿verdad? Que es nuestra área de trabajo, aquí vivimos, ¿verdad? Entonces, lo que estamos pidiendo es que pongan de su parte también ellos, nos dejen trabajar. La gente que vive acá pues ya lo que hace mejor es caminar y ya cuando ya van cerca del Senma pues ya no se suben en los taxis, ¿va? Y nosotros hacemos tiempo aquí, venimos a dar una vuelta y nos vuelven a tapar allá arriba, ¿verdad? ¿Esta no es ruta de ellos entonces? No, esta es ruta de nosotros. Nosotros tenemos aquí tenemos 10 años de trabajar acá, ¿verdad? Pues lo que nosotros pedimos es que nos den tiempo para trabajar, ¿verdad? Porque algunos de Metra dijeron que su prioridad era que no se les llenara frutal, que no se hiciera la tracazón allá en el Puente Nuevo, ¿verdad? Nosotros lo que pedimos es que nos den tiempo, ¿verdad? Que nos den más tiempo de lo que se había hablado, ¿verdad? Porque la verdad que los hacemos más de 25 minutos ahí en la cola, ¿verdad? Porque nos tapan y cuando ya llegamos a Senma ya irreversible viene otra vez para abajo, ¿verdad? Y cuando venimos para abajo, no podemos trabajar así, ¿verdad? Se va a seguir bloqueando porque igual ellos le dan más prioridad incluso a los buses de Villanueva, la extraurbana. Entonces ellos incluso hasta suben a vuelta de rueda y no les dicen absolutamente nada. Entonces al final los afectados somos varios, somos más de 50. Y la colonia también. Entonces, 50 taxistas. 50 taxistas. Entonces ya no solo nos afecta a nosotros, sino también a ellos, porque ellos caminan, imagínate, de aquí hasta Senma. Es un tramo bastante largo, ¿eh? Los inconformes esperan que las autoridades puedan escuchar sus demandas y de esta forma aseguran que no continuarán con las medidas de hecho, ya que cansados pueden tomar las decisiones de hasta quemar una unidad de transporte extraurbano, aseguraron los taxistas. Bueno, y es parte de la situación que viven diariamente los pilotos del transporte colectivo, pero no solo hablamos de los buses, sino también de los taxis, como ya veíamos. Es algo crítico, algo que se ha vivido diariamente desde hace varios años y como ya lo mencionábamos, también le repercute a la población, a las personas que utilizan este tipo de transporte por el alza del pasaje. Son los más afectados. De hecho, nosotros a diario, pues en el turno de la madrugada, nosotros vemos todos este tipo de casos donde las víctimas son las mismas pilotos que por una u otra razón siempre son los más afectados y que también afectan a la población guatemalteca. El incremento de los rubros del pasaje, esto pues afecta definitivamente la canasta básica porque ya no les alcanza, porque les tienen que agarrar de un lado para poder sufragar el gasto del pasaje y que también afecta a las vías de los guatemaltecos por que si no pagan extorsiones o si no pagan los diferentes rubros, los asesinan los diferentes delincuentes. Así es lamentable también la situación que se vive en las diferentes modalidades del transporte público, pero cerrando un poco este tema, nos vamos a pasar también a otro tema que llamó muchísimo la atención esta semana. Recordará usted en algún momento que se hizo una nota precisamente de una niña que había sido violada y asesinada en Chiquimula, esto en Camotán precisamente. Esta semana, precisamente, esta persona que había hecho semejante daño a esta familia fue vapuleado por la comunidad porque aceptó su culpa. Es un asesino confeso que fue vapuleado por este crimen. Veamos.
Sí, por eso. ¿De ahí cerca quién era? ¿Quién era de ahí cerca? ¿De sí? Hace unos días atrás una noticia conmocionó a toda la población del departamento de Chiquimula tras el asesinato de una menor de edad que fue estrangulada y violada por sujetos desconocidos en la aldea El Rodeo Camotán del mencionado departamento. Este lunes los pobladores del caserío Portezuelo detuvieron 2 presuntos responsables de ultrajar a Ángela de tan solo 12 años. Durante aproximadamente 4 horas, Santos Aurelio García, de 23 años, y Rosendo de Jesús Vázquez, de 18, fueron rodeados por comunitarios. Pero al verse copados, uno de ellos tuvo el descaro de aceptar haber violado y asesinado a la menor. Los victimarios afirmaron que no se arrepienten de haber agredido al estudiante, quien cursaba segundo básico. Esto porque Ángela no les hizo caso cuando ellos la enamoraban. Sí, pero él dice, es que si vos decís te van a soltar. Mi hermana tiene, mi hermana con quería amenazar, que estaba recién, está llevando para el monte, yo no se había hecho eso yo. Momentos de tensión se vivieron en el Portezuelo, puesto que, según información de líderes comunitarios, los pobladores con machetes y palos mantuvieron rodeado a los sospechosos durante un buen tiempo en la referida zona con la intención de lincharlos. Incluso evitaron el paso de personas y vehículos por la carretera que comunica la cabecera municipal de Camotán. Fue hasta que las autoridades iniciaron un diálogo que los manifestantes optaron por desbloquear las vías y entregar a los 2 hombres, uno de ellos con graves heridas por los golpes que recibió. Ahora quedarán en manos de la justicia para esclarecer la situación e iniciar con las investigaciones de este lamentable crimen. Pues lamentablemente vemos cómo en este momento esta persona no se arrepiente de haber hecho lo que hizo, y pues ya la comunidad cansada de tanta... Esto ya no solo es un hecho de violencia, esto ya sobrepasa esos límites. Sinvergüenza. Totalmente, y es que es una niña de 12 años, la cual se le hizo un daño terrible a la familia, Josué. Sí, pues es lamentable, también tomando en cuenta ya en los próximos días viene el Día de la Mujer, y algo que hay que resaltar es esta violencia que se registra no solo en contra de mujeres adultas, sino que también en contra de niñas que son utilizadas de distintas formas, principalmente son agredidas sexualmente, como ya veíamos en este caso. Es bastante lamentable, son niñas, son seres inocentes, digamos, y es bastante, digamos, lamentable, preocupante que en nuestra sociedad esté sucediendo esto, incluso en contra de los más inocentes. Compañeros, algo, no sé si ustedes se han hecho la pregunta de realmente, pues, quién tiene la culpa acá de que estas personas, que la mayoría son hombres, que cometen, pues, este hecho de violencia en contra de las mujeres. ¿Serán los familiares? ¿Será la sociedad? ¿Quién creen ustedes? De hecho, pues yo creo que sería un tema que analizar, pero pues a discreción también de todas las personas que observan. Yo creo que también tendría que ser un tema muy social, porque pues los valores y definitivamente todo esto se está perdiendo, pero también los temas de seguridad marcaron en esta semana. Específicamente estamos hablando del cambio de cúpula de la Policía Nacional Civil. Hubo muchos rumores, hubo muchos cuestionamientos también con relación a todos estos cambios que se realizaron, pero lo cierto es que las autoridades que nosotros conocíamos la semana pasada en la cúpula de la Policía Nacional Civil ya no son las mismas por decisión del nuevo ministro de Gobernación. Veamos a continuación la siguiente nota. Este martes, las autoridades del Ministerio de Gobernación dieron a conocer la destitución del director general de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos. Esto por parte del ministro Enrique Antonio Degenhardt. En el lugar de Ramos fue nombrado Erwin Rolando Tzic Juárez, quien hasta el momento fungía como jefe de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos. La situación de proceso de jubilación y paso a retiro del exdirector general de la Policía Nacional Civil, Nery Abilio Ramos y Ramos, y quien sustituirá en el cargo el comisario general, director general Rolando Tzic Juárez.
Él es licenciado en Ciencias Criminológicas y Criminalísticas, que lleva una trayectoria de 25 años ininterrumpidos en la institución policial, y sobre ese enfoque de trabajo se están reestructurando las acciones de personal en torno a la Policía Nacional Civil. El día de hoy, que también fue el pase a situación de retiro del comisario general Erwin Mayén Vélez, quien fungía como director general adjunto y en el cual la sustitución de él aún está vacante. Todavía se están haciendo evaluaciones internas dentro de los prospectos policiales que se tienen dentro de la plantilla de comisarios generales para poder sustituir ese cargo. Asimismo, también se dio la acción de personal de pase a situación de retiro del ex subdirector general de investigación criminal, Sujairam Estu Velasco Crispín. Además, junto con Ramos, fueron destituidos el subdirector adjunto Edwin Mayén, el subdirector de investigación criminal Estu Velasco y el subdirector de operaciones Ronnie Espinosa. El cambio surge después de una lista de varios funcionarios y directores que han sido destituidos durante el gobierno de Jimmy Morales, modificaciones que generaron varias críticas. Ante el nuevo cambio, las ex autoridades de la Policía Nacional Civil brindaron declaraciones al respecto. El día de hoy por la tarde fuimos notificados de los acuerdos ministeriales donde nos remueve del cargo el ministro de Gobernación. Inmediatamente estamos dando paso al proceso de entrega a nuestros sucesores que han sido nombrados en el caso del cargo del director general de Policía Nacional Civil. Quiero aprovechar este espacio para agradecerles a todo este equipo de trabajo, desde agentes oficiales, comisarios, a la comunidad internacional y a los guatemaltecos que se sumaron a ese esfuerzo por construir mejores condiciones de seguridad, que es lo que todos anhelamos. Hacemos un llamado a toda la Policía Nacional Civil a trabajar con transparencia, seguir firmes en sus convicciones y sobre todo a trabajar un marco democrático, respetuoso a derechos humanos y marco de la legalidad. Seguiremos aportando al país de donde estemos, nos vamos satisfechos con el nombre limpio y esperamos seguir aportando de donde estemos, desde lo que hagamos, para construir una sociedad segura que merecen los guatemaltecos y merecen las nuevas generaciones de este país. Definitivamente esto marcó la semana de la Policía Nacional Civil, pero otra de las noticias también fue el entierro del arzobispo metropolitano Óscar Julio Bian, quien pues lastimosamente falleció el sábado pasado. Sin embargo, pues esto fue algo que marcó la jornada. Por supuesto, como Televisión Guatemalteca nosotros le dimos todos los detalles y a continuación la siguiente nota. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entre oraciones, recuerdos y mensajes sembrados en el corazón, cientos de feligreses le dieron el último adiós a Monseñor Óscar Julio Bian en Catedral Metropolitana. Desde las 7 horas, estudiantes de centros educativos católicos, junto a catedráticos y padres de familia, ingresaron al templo para presenciar las misas celebradas en memoria del líder católico. A lo largo del día, el mensaje enviado por las autoridades de la Iglesia Católica fue la solidaridad entre hermanos guatemaltecos, palabras emitidas constantemente por el arzobispo metropolitano, quien en vida instaba a los fieles a servir a los demás. Las autoridades también fueron el objetivo de Bian Morales, quien en cada Eucaristía hacía un llamado para que los funcionarios realizaran su mayor esfuerzo, principalmente en aspectos como la salud, educación y empleo. Con cada prédica, el arzobispo número 36 se ganaba el corazón de las personas. Rosas, hierberas, margaritas y todo tipo de adorno floral se observaron en capilla ardiente como un símbolo de cariño de parte de sus seguidores, quienes asistieron a las honras fúnebres incluso con traje de gala. Óscar Julio Bian nació el 18 de octubre de 1947, fue ordenado sacerdote en 1976 y vicario apostólico en 1996 en Petén, arzobispo de los Altos Quetzaltenango, lugares en donde la población le guarda un profundo cariño y respeto. También estudió filosofía, teología y pedagogía, lo que lo motivó a trabajar en el área educativa.
Debido a su rol en la Iglesia Católica, conoció a varios pontífices, en los que podemos mencionar a Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Este martes será sepultado en las criptas de Catedral Metropolitana junto a los restos de líderes católicos. Lo que inició hace más de 40 años al conocer su verdadero amor y vocación, ahora culmina entre la admiración de miles de personas y la llegada a los brazos del ser que lo motivó a mover el mundo por el prójimo. Bueno, y es parte de las noticias que conmovieron a la sociedad guatemalteca esta semana, pero principalmente a la feligresía católica. Pero entre otras noticias, y que también se producía este martes, hay que mencionar en el Parque Central, precisamente había una familia, un niño de 3 años que fue atacado por un pitbull. La mañana del martes él resultó con heridas faciales y pues este animalito junto a la persona que lo portaba pues fueron trasladados hacia el área de la Torre de Tribunales mientras se decidía qué era lo que se iba a esta mascota, que posteriormente fue trasladada hacia una comisaría. Sin embargo, más adelante les vamos a ampliar más estos detalles y a continuación les mostramos la nota. Cuando varias personas se encontraban a la espera que abrieran la Catedral Metropolitana para rendirle honras fúnebres al arzobispo Óscar Julio Bian, algunos feligreses católicos prefirieron buscar sombra y sentarse en las bancas de la Plaza de la Constitución. Dentro del público se encontraba una persona con un perro de raza pitbull. Un menor de 5 años le llamó la atención y cuando trató de darle cariño, el canino se le lanzó provocándole heridas en el rostro y mano. De inmediato fueron alertados los cuerpos de socorro. Bomberos municipales lo trasladaron a la pediatría del Hospital San Juan de Dios. El hombre aseveró que él no es el dueño del animal y que le habían pagado para sacarlo a pasear y cuidarlo. Y el niño se acercó al perro para molestarlo. La Policía Nacional Civil detuvo a esta persona y lo trasladó a la Torre de Tribunales. La realidad, pues me despedí un ratito porque como él estaba a la par mía estaba, y cuando vi al otro niño le pasó tomando la cabeza y aquel por querérsela tocar él también al perro, el perro lo atacó. No, pero la realidad todavía tardé la manera de evitar que lo mordiera, pero... ¿Usted logró jalarlo? Si no, si hubiera sido más fuerte. Sí, hubiera sido más peor. La verdad. Bien, porque es que estaba comiendo el perro. El perro sí comiendo estaba, pero se estaba alimentando. Y el niño vino y otro niño lo tocó y él por quererlo tocar también, el perro lo agredió. ¿Pero siempre ha sido agresivo así el perro? No, la verdad es que no. ¿Por eso lo sacó usted a pasear o...? Sí, no, yo lo cuido. ¿A usted lo cuida? Sí, la verdad. ¿A usted le pagan para cuidar al perro? Cabal. Ah, ya. ¿Pero él nunca había tenido esa reacción? No. ¿Qué piensa ahora? Mal me siento, la realidad, porque no pude hacer nada por él. De acuerdo a profesionales del derecho, la persona responsable del perro no puede ser procesada por algún delito, sino únicamente por una falta, por un juzgado de paz, por no tener cuidado necesario que requiere esta raza de perro. Lamentable este tipo de situaciones, pero cambiamos de tema. Definitivamente pues, le damos la bienvenida también a Héctor Ramírez, portavoz de la Dirección General de Transporte. Héctor, bienvenido a Los Periodistas. Muchas dudas surgen con relación al trabajo que ustedes realizan. Vamos a iniciar hablando específicamente del tema del accidente que se estaba generando precisamente ayer. Se daban muchas las dudas con relación al trabajo que ustedes tienen que realizar y al tema específico de la regulación del transporte. ¿Ven o no puntualmente ustedes este tema? No, definitivamente la Dirección General de Transportes únicamente supervisa lo que es transporte extraurbano, agrícola e industrial en el tema de pasajeros. En el tema de transporte de carga no tiene ninguna potestad para verificarlo, únicamente se lleva un registro cuando es transporte de carga que va internacionalmente, por ejemplo de puerto a un puerto o de frontera a frontera, pero únicamente es el registro. Ellos llevan su documento que van a pasar de una frontera a otra
y hasta ahí se limita lo que la ley le permite a la Dirección General de Transportes. ¿Por qué se da este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que tendría que realizarse entonces para poder complementar y unificar a todas las entidades entonces? Y también la otra pregunta para poder puntualizar con este tema, ¿quién entonces? Ustedes no ven, porque pues hemos preguntado a las diferentes instituciones, uno dice que es la Dirección de Transportes, otros dicen que es el Departamento de Tránsito, pero en sí, ¿quién es entonces el ente encargado de regular todo esto? Bueno, hay diferentes instituciones que ven lo que es transporte extraurbano, de carga. Está Pesos y Dimensiones, que pertenece al Ministerio de Comunicaciones. Ellos ven, como si es nombre, lo que es el peso de cuánto lleva cada transporte. También está el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, por el tema de que ellos ven el tema de la licencia, de la tarjeta de circulación, el estado en el que maneja el piloto. Entonces son varias instituciones, incluso Provial, ellos son protección y seguridad vial, ellos tienen que ver el tema de carreteras. Sin embargo, esta dependencia pues no tiene la facultad para sancionar. La propuesta que se ha hecho por parte del director de GT, incluso la idea que tiene el señor ministro de Comunicaciones, es unificar todas estas instituciones, como por ejemplo Pesos y Dimensiones, Provial, Dirección General de Transportes, fortalecerla y que todos los esfuerzos estén concentrados en una institución fuerte que en verdad regule todo lo que es el transporte extraurbano de carga, porque por ejemplo nuestro nombre hay una confusión por llamarse Dirección General de Transportes. Muchos de los guatemaltecos creen de que nosotros miramos todo lo que es relacionado a transporte. Sin embargo, nosotros, como te comentaba al principio, únicamente verificamos transporte extraurbano. Entonces tendría que llamarse Dirección General de Transporte Extraurbano para poder aclarar ese tema. Entonces sí, estaría encargado de Provial y del Departamento de Tránsito de la Policía, ¿verdad? Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, como te comento, por el tema de que ellos ven la licencia, otros tipos de documentos, y nosotros únicamente es el registro que se lleva, porque eso es lo que la ley nos permite cuando van internacionalmente. Ahora, localmente o internamente, como estos que van de una zona a la zona 1, a Villanueva, ese transporte no lo vemos nosotros, sino que es ya cada policía municipal de tránsito de la localidad donde circula la que también hace operativos y los regula ellos. Son muchas instituciones, como ya lo comentábamos, son muchas instituciones que velan por esta protección vial, y como ya usted lo indicaba, Héctor, pues esperamos de que se unifique. Ya ustedes pues están planificando para poder llevar a cabo esto. Sería muy bueno que Provial, que se mantiene en las diferentes rutas, pues puedan sancionar a estos transportes. Sí, eso sería pues una fortaleza para ellos. Sin embargo, pues de momento su reglamento, su ley, pues no se los permite más que solo hacer llamado de atención, estar en las diferentes carreteras, prestar seguridad a una persona cuando se queda varada, cualquier tipo de transporte. Ayer apoyó con grúas, pero hasta ahí llega su labor. Más allá no hay, entonces no pueden sancionar. Pero con la idea que tiene el ministerio o el señor ministro, pues es unificar todas estas para tener una fuerza sólida que de verdad trabaje por todo el transporte que circula a nivel nacional. Es correcto, Héctor, precisamente por eso, porque una sola llamada de atención, un llamado a la conciencia de los pilotos, vemos que no es suficiente. Este es un segundo accidente que sucede en el mismo lugar, pero vemos también los accidentes que han pasado con el transporte extraurbano, que en ese caso ya viene siendo jurisdicción de ustedes. Sí. Entonces, vemos que sí es necesario la unificación y sobre todo el fortalecimiento de estas instituciones para hacer más rígida la ley y la aplicación de la ley, porque hay diferentes leyes, por decirlo de alguna manera, la ley de la DGT, Provial, que no es no está ayudando a controlar este tipo de problemas. Sí, y como tú bien decías, hay diferentes leyes que nos dan diferentes potestades para poder actuar en cuanto al transporte. Sin embargo, por ejemplo, en el tema que tú decías, Dirección General únicamente ve transporte extraurbano, pero acá nosotros con la ley que tenemos hemos podido actuar. Te puedo comentar que en el año 2016 ocurrieron 115 accidentes de tránsito. En el año 2017, con los operativos conjuntos que hicimos con otras dependencias, se disminuyó esa cifra a 77. Y en cuanto a personas fallecidas, en años anteriores la cifra era de 115 fallecidos y el año 2017 en transporte extraurbano hubo 44, hubo una disminución de casi el 72%, pero esto fue primero por reuniones que se tuvo con los transportistas. El registro de pilotos que se implementó ahora, llevamos en menos de un año más de 3.500 pilotos. Y en segundo, el trabajo en conjunto, que el director pues tuvo la idea de unir esos esfuerzos, ¿verdad? Que cada institución al momento de hacer un operativo pues aplique su reglamento, pero lo ideal sería que fuera un solo ente.
pero como te digo, sí se han tenido resultados positivos con estos operativos conjuntos que se tienen a nivel nacional. Pero importante aclarar todas estas dudas entonces que giraban en torno a todo este accidente y todo lo que concierne. Compañeras, también gracias Héctor por tu participación acá en Los Periodistas, y por supuesto nosotros lo invitamos a que usted esté pendiente porque la próxima semana tendremos una edición más de Los Periodistas. Que tengan un muy buen fin de semana.